Tenemos con nosotros al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires en el piso, el señor Felipe Solá. Felipe, gracias por venir. ¿Cómo andás? Muchas gracias por invitarme. Cuando cerramos este encuentro, no sabía yo que iba a haber marcha. Si no hubiera dicho no, hoy hay marcha. Claro. Sí, ahora tengo que ir de acá para allá. Ya estaba el compromiso. Pero posiblemente estés acá con la votación. No sé dónde estaba ubicada la piba, Poli. Sí. Porque ahí se veía medio más liviana, pero ¿en qué esquina estaría, no? No, se corrió un poco porque había problema con la señal. Es un tema si de te señal, metes mucho ahí en el centro de la movilización, no tenés señal, no podés salir, y por eso tuvimos problemas para hacerlo todo el día. Si la ves panorámica Pensaba, Es una movilización. La panorámica, mirá, Felipe, es esa, la que estás viendo en pantalla, es esa de ahora. Sí. me voy a tirar de cabeza con un tema con Felipe, porque hoy hablaste vos de la cuestión del mercado, ¿sí? Y yo siempre digo, quizá por los vicios, él es periodista económico, yo soy periodista político, él mira el mercado, yo miro la política, creo que están interrelacionados y muchas veces los dos actores están mirando hacia el otro lado. Hoy me da la sensación que lo que falta esencialmente, o lo que se está esperando, es un gesto político del gobierno de advertir de que algo cambió, de que algo se rompió y tiene que dar una señal. Esa es mi hipótesis. Lo que te pregunto a vos es, vos atravesaste un momento muy particular de la Argentina. Vos empezaste a ser gobernador en enero del 2002, luego de la crisis de la Rúa. Era gobernador Carlos Rucauf, para recordar, porque hay muchos seguidores de AZZ que son jóvenes. Se fue como canciller en aquel momento Rucauf, porque quedaste a cargo de la provincia, eras vicegobernador, y viste todo ese proceso, la transición de la caída de la Rúa y lo que vino después. ¿Ves puntos de comparación? ¿Ves puntos de encuentro? ¿Es otra historia totalmente distinta? A mí me parece que es otra historia. Es distinta. En primer lugar, allá había dos factores. Uno, el parate de la economía que ya llevaba muchos meses. Yo diría buena parte del 2001. Cada vez mayor, o sea, desempleo. Y el adicional fue el corralito de Caballo, alrededor del 10 de diciembre. La calle se quedó sin efectivo, sobre todo la informalidad de la calle. En Argentina, no piensen en Buenos Aires, piensen en el conurbano y piensen en la Argentina en general, se fue quedando sin efectivo. ¿Quiénes tenían efectivo? Los que podían acceder a su cuenta bancaria en pesos y todos los demás, que en esa época se pagaba, no existía la transferencia electrónica, no existía Mercado Pago en esa época. No existía nada de eso. No sabía que hacías publicidad acá, pero en fin. Y la gente fue tremendo el efecto sobre la gente. Ahí vino el que se vayan todos, la suma de presidentes, la semana de Rodríguez Sá, y la aparición de Duhalde, que hace un acuerdo muy, muy rápido. Por cierto, para mí fue un acuerdo salvador con Alfonsín. Por teléfono, Alfonsín le dice, vaya al frente de Duhalde que yo lo banco. En esa época, además, había partidos que respondían a una sola persona. Estructuras partidarias que se alineaban todavía, a pesar de que se vayan todos y el desprestigio de la política todavía generaba eso. Y la gente que había dos clases de gente que protestaba unos protestaban por el final desastroso y lo que acabo de decir de la falta de guita, etcétera, y la sensación de incapacidad total de gobernar de la Rúa. Adicionalmente, el 20 de diciembre hay muchos muertos en el centro y en otros lugares de la Argentina, básicamente por la torpeza inicial de las órdenes del gobierno de la Rúa y después por la brutalidad, Felipe, de la policía. ¿Hay algún tipo de aprendizaje, me parece? Pero quiero decirte que es lo diferente. No había grieta. No había grieta vertical en la Argentina. Hoy ¿qué es la grieta vertical? Grieta vertical es cuando en un mismo barrio estos odian a estos, o en una misma clase social estos odian a estos. En el 2001 no había eso, decís. No, en el 2001 era más bien horizontal la grieta. Era los políticos que se vayan todos. ¿No es cierto? Era una reacción instantánea contra el desgobierno de la Rúa. Ahora, también había muchísimo miedo en la gente, pero eso yo lo descubrí después.
como al final del año, que la gente que se reunía ya no se reunía más al final del 2002, pero la que se iba reuniendo cada vez era menor y tenían miedo de la anomia, tenían miedo de la falta de Estado, era como una disolución de un país, Claro. lo que tenía, lo que veían. Y tampoco había una Y oposición, ahí hay un porque mérito ahora de Dualde emergen de opositores. decir, no, hay un país y recomponerlo, ahí hay un mérito. Recomponerlo de manera con diálogo inmediato, ¿no? Con diálogo Fue un momento muy difícil, pero el año fue terrible. El año 2002 se vio lo que había pasado. Claro. Cayó el Producto Bruto igual que en la pandemia, sin Claro. pandemia. Claro. Recién le decía a un muchacho en la calle, en el año 2002 tuvimos en un momento dado 50% de desocupación y, por ejemplo, alguien tenía 120 metros en Caballito, en un buen departamento, y era pobre por ingresos. Claro, No tenía laburo. porque no tenía guita. Mucha gente fue del país. 50% de desocupación, muchachos. ¿Y ahora para dónde está yendo esta crisis? No, ¿Para dónde esto ves es que va grieta, esta crisis? esto es grieta, desencanto fuertísimo con un gobierno brutal. Este gobierno ha sido brutal. Brutal en el sentido de... ¿Hay algo más brutal que la imagen de una motosierra? No. No. Ahora, cuando la motosierra viene contra vos, no sé, preferí que pelear a espada o que tenga un revólver, pero no una motosierra, ¿no? Es decir, es un símbolo feroz, y cuando la gente vio que la motosierra se volvía contra ellos, bueno, ¿cuánto puede aguantar alguien que no llega al día 10 o al día 15 del mes? ¿Cuánto tiempo puede aguantar? ¿Cómo puede ser tan impolítico un gobierno para pensar que lo van a votar cuando la gran mayoría tiene graves problemas para sobrevivir? Y digo para sobrevivir, cada uno para sobrevivir como vivía. Claro. Pero la verdad es que hubo cambio de hábitos enormes, bajada de consumo. Todo aquel que vende algo un poquito sofisticado está perdido. Si es un negocio chico, está perdido. Y en cambio, digamos, venden los que venden productos primarios, los que venden productos, los que tenés que comprar. Tenés que comprar detergente, tenés que comprar alimentos, ¿eh? Lo imprescindible. Lo imprescindible. Y ahí hay caídas del 7, del 8, del 10, depende de qué lugar. Porque acá, además, no se mide muy bien, ¿eh? Tampoco se mide muy bien la inflación, convengamos. El modelo para medir la inflación es un modelo absolutamente antiguo. Hoy hay una cantidad de costos fijos que lo dejan a un tipo que recibe un sueldo, lo dejan a un tipo con menos de la mitad del sueldo El inmediatamente. alquiler, por ejemplo. En 5 días. Ahora, Felipe, Entonces, ¿dónde aparecen esos costos fijos? Imagínate lo que ha sido la transferencia de ingresos hacia los productores y los distribuidores de energía. A los productores, a los del transporte de la energía y a los distribuidores, los grandes distribuidores. Ha sido enorme. ¿Y sabés qué aumentan? Los costos fijos. ¿Qué costos fijos? Los costos fijos de la energía. Vos mirás la boleta, Claro. y Sí. te aumenta el costo fijo. Es decir, que aunque ahorres energía, como te sube Sí, la ya te la tarifa, pusieron en el te costo sube la fijo. tarifa y te sube primero los costos fijos más, es una trampa absoluta contra el consumidor sin que haya nadie que lo defienda. Ahora, Felipe, ¿cómo ves que está reaccionando la oposición ante esto? Porque el gobierno, bueno, hoy de vuelta el ministro Caputo volvió a hablar de golpismo por parte de la oposición. ¿Te parece que está reaccionando de manera responsable dado el marco de situación que está atravesando la Argentina? Es que a ellos llaman golpismo a que se les dé vuelta al Congreso, que ya no puedan sobornar, a comprar, lo que fuera, legisladores por distintas vías legales o ilegales. Legales les llamo a mandar una ATN, que es injusto, pero es legal. No pueden ya sobornar demasiado. ¿Por qué? Porque la gente ha hablado en la provincia y eso impacta en todos lados. Y las encuestas empiezan a mostrarlo en otras provincias. Entonces, cuando el gobierno se queda sin el legislativo, sin el Congreso, y sin los socios supuestamente moderados que jugaban doble, o que a veces para acá, a veces acá, uno que faltaba, otro que venía, esa especie de teatro negro de Praga, en el Congreso, porque además convengamos que la Libertad Avanza llevó lo peor de la sociedad al Congreso, ¿no? Yo fui 12 años diputado y nunca vi esta clase de diputados que hay ahora, que ellos llevaron. Las traiciones inmediatas, etcétera. Bueno, entonces, me parece que cuando se da cuenta de eso, no le quedan muchos recursos. Hablar de golpismo es un recurso, es como, en caso de no tener un Congreso, rompa el vidrio y hable de golpismo. Claro. Tome el martillito ese y diga. Entonces, ¿qué golpismo? Esto es la democracia.
en acción. Ahora, si la democracia te juega en contra porque no podés sacar leyes, o te cambian la ley de DNU, que te la pueden llegar a cambiar, ojalá, porque es una barbaridad que una ley necesite 2 cámaras y un DNU una sola para ser legítima, ¿no? No podés hablar de golpismo. ¿Qué golpismo? Para hacer golpismo hay que tener una fuerza física para hacerlo, hay que tener... En un país donde los golpes han sido, sobre todo... Vivimos un golpe que diezmó a la juventud argentina, a mucha gente. Hablar de golpismo es gravísimo. Están gastando la última bala. Muy pronto, gastando. ¿no? ¿Y cómo ves la reacción política ante la derrota en la provincia? Pero ¿cómo ves la reacción política de Milei? ¿Cómo lo ves al presidente? El liderazgo de Milei, ¿cómo lo ves? Mirá, una derrota así siempre es un shock tremendo. Tremendo, del que tardás en recomponerte, si es que puedes recomponerte. Por ahora, para mí, está bajo shock de derrota. Y por eso inventó la mesa de los mismos tipos que cambiaron el color de la mesa y se cambiaron de lugar, y es la mesa política. ¿Y qué? Quiero decir, eso no son tan estúpidos. Eso es shock. No sé qué hacer. Eso es confusión, decís vos. Pero parálisis, peor que confusión. Parálisis, porque este haría? gobierno no tenía gente. Delegó muchísimo. Ahora, ¿a quién delega? Le dio le dio economía no a Macri. Se lo dio a... ¿Cómo se llama? La enorme... La del fondo. banco. La del fondo. No. JP Morgan. A JP Morgan. Que Macri y JP Morgan. Y así entregó espacios. En esa entrega de espacios aparecieron incapaces, novatos, aventureros, mafiosos, de todo tipo. Ni sabe quién está en cada lugar. Además está bloqueado por una interna. Entonces es una situación muy difícil. Déjame ponerte en este ejercicio. Sí, déjame ponerte en adelante. este ejercicio imaginario pero real. Salí de acá, te llama Milei. Sí, y dice: Felipe, vos gobernaste en un momento difícil, fuiste legislador, tuviste bastantes momentos, tuviste un momento particular. ¿Qué hago? O sea, en lugar de si te llama Román sería No, y si no. te llama Milei sería... Te llama Milei y te dice: vení, vamos a charlar, vamos a tomar un café. ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué le decís? Digo, Si realmente me ocurriera, Sí. pensaría 80% es una trampa para que haga una foto, No, Neva, vamos a una jugar. foto con Milei No, y decir Solá apoyó a Milei. Ni pedo. No, bueno, No, pero no, vamos una a hacer, conversación vamos a hacer privada, el ejercicio claro. imaginario de que él te llama y que auténticamente te pregunta: che, Felipe, no te conozco, nunca hablé con vos, pero te respeto. Estoy en este quilombo, ¿qué hago? ¿Qué le dirías? Ponele que no hay foto, no hay nada, es una conversación ¿qué le decís? Llamá a la cadena y hacé un mea culpa total. Repasá casi todas las cosas que hiciste o dijiste y hacé un mea culpa. Sí, pero no es un Y signo decir de que- mucha debilidad hacer eso. No, la debilidad está en la negación total. No, la negación total es la peor debilidad. Es la peor, la debilidad del loco. Cuando él dice, vamos a corregir y al mismo tiempo Bueno, mantendremos como recurso de toda la... última instancia, Claro, lo dije, perdón, mantendremos la... Como no como el gran consejo, sino como recurso de última instancia. Y No, claro. estamos en una... ¿Te parece que el gobierno está en una última instancia hoy por hoy? Está en la última instancia de que la gente, cuando hablas, crea que tenés la capacidad de convocar poder. Claro. Este es el tema. El poder es el que tenés, y si no es el que tenés, es el que la gente supone que podés tener convocando, ¿no es cierto? Entonces, O sea, hay algo de tiene eso, que hay algo del recuperar orden algo, de que... tiene que recuperar algo de la capacidad de recuperar poder. Está bueno lo que está diciendo, porque hay algo del orden que es de que vos dejás de tener poder cuando el resto No ya te- no cree que tenés más poder, ¿no? Es El algo poder así. es un espacio en la cabeza de los demás. Yo ocupo el espacio del poder en la cabeza de ustedes. Un día, no sé, me sale pésimo algo o hago algo que desilusiona totalmente y ese espacio es ocupado por otro. O sea, es que te suena el teléfono, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. No sé, me acuerdo que hace poco Larreta hacía esa reflexión de que todo el mundo lo llamaba cuando era jefe de gobierno. Sí, después sí, lo dejaron de bueno, llamar. yo soy ex, no te olvides. Claro, te habrá pasado también. Sí, yo no vine a contarte lo malo, sino lo bueno. No, lo que digo es que
el sinceramiento total y la humildad es el recurso de... Porque hay mucha gente que no quiere que cambie el presidente, que quiere que siga siendo presidente. ¿Por qué? Porque tiene miedo a la imagen argentina y a la idea de la imposible institucionalidad, digamos, ¿no? Bueno, es imposible la economía, sí. Es imposible la economía si la gente no te apoya. Cuando se cae, cuando la gente te dice basta, se cayó el programa económico. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que Milei admita este programa económico de Mutra y Robar y los austríacos y la PQLOP? No camina, no puedo seguir. Ahora, voy a llamar a un referéndum para que me digan A o B. Voy a hacer algo que tenga alguna vitalidad, una respuesta política, en lugar de decir sigo igual. Porque el sigo igual acrecienta del otro lado la gana de... No, y además da la sensación de que en el horizonte, según lo que el propio gobierno ha dicho, lo que hay son noticias que quizás no son muy buenas para la sociedad, ¿no? O que por lo menos no son tan fáciles de digerir, como una reforma previsional que eleve la edad jubilatoria, una reforma laboral que de alguna manera restrinja los derechos que tienen hoy por hoy los trabajadores en Argentina. O sea, se viene una agenda que va a ser difícil encontrar el lado positivo, ¿no? Sí, hay algunas cosas que vos te encargás de la economía y los demás, no sé, los demás, Totó se encarga de la acá política. Está la política y Pipo, bueno. El ala política. Y la verdad es que la diferencia es cuando decimos el mercado no tiene nombre, es el mercado, el amo poderoso del mercado. Y cuando decimos la política tiene nombre y apellido. Claro. Es muy cómodo ser del mercado. Yo soy parte del mercado, trabajo en la financiera. Ah, sí, sos tan culpable como político, pero no conocemos tu nombre. Totalmente. Entonces, el mercado le pide reforma laboral. ¿Y quién carajo es el mercado, te puedo decir yo? ¿Por qué no votamos? ¿Y qué creo de la reforma laboral? Que se puede hacer una reforma laboral en expansión de la economía. En este caso igual se lo pide el Fondo Monetario Internacional, Felipe. Está escrito en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo aceptó el gobierno también. Macanudo. Pero ahora pensá si se puede hacer o no. Y yo digo, se puede hacer en un país en crecimiento, con crecimiento del empleo. Digamos que tenés un 6% de desempleo. Te podés plantear una reforma laboral. ¿Por qué? Porque además hay un problema de salario. ¿Qué pasa con el trabajador informal? El trabajador quiere seguir siendo informal porque el salario es bajísimo. Y si te exige formalidad, si te dice, no, yo quiero ser formal, va a ser más bajo su salario, porque el patrón va a decir, bueno, pero entonces tengo que pagar las cargas sociales, te voy a descontar más. Entonces, no, amén del miedo absurdo, porque no se aclaran los tantos, de dejar de recibir la AUH o algo por el estilo, ¿no? Absurdo digo porque debería ser, con este nivel de sueldos, hasta cierto nivel de salario, o la informalidad, seguir recibiendo la AUH. Se trata de los jóvenes, de los niños. Bueno, muy bien. Otro problema que veo político muy grave es cuando tenés enfrente... Milei tuvo a favor la juventud. En el balotaje. Ahí enfrente, ahí en la plaza está la juventud. La universidad es la aspiración absolutamente legítima y noble de salida y de crecimiento, de tener un futuro de millones de pibes. Sí, y el Garrahan también es algo muy representativo para la sociedad argentina. Yo veía, porque Victoria Tolosa Paz hizo un pedido de acceso a la información pública en el balance del Garrahan. Veía en el balance del Garrahan, me sorprendió la cantidad de gente que dona propiedades al Garrahan. Dona todo lo que tiene, antes de irse de este plano, dona todo lo que tiene al Hospital Garrahan. Le han salvado hijos a mucha gente. Claro, es impresionante. O sea, es algo importante para el ideario argentino, el Hospital Garrahan también. Mirá, ahí estamos viendo esto me sorprendió y me parece que es un dato importante. Estamos mostrando acá en exclusiva en Se Viene. Hagamos un zoom, acerquemos un poco. 44.000 millones de pesos al cierre del ejercicio del año pasado tenía el Hospital Garrahan en un fondo común de inversiones. En un momento en el que se están recortando los salarios de los profesionales, se están yendo profesionales del Garrahan y se está recortando, por ejemplo, en cuestiones básicas como medicamentos. Estuvimos durante todo este año escuchando a los profesionales de Garrahan decir que les faltaban insumos, por ejemplo. Bueno, 44.000 millones de pesos
porque vos decís, bueno, se puede tener plata obviamente en un fondo común de inversiones para que no pierda el poder adquisitivo, siempre tenés que tener. Ahora 44.000 millones de pesos a precios del año pasado son casi 4 nóminas salariales. Parece un poco mucho. El ahorro es aquello que puede quedar después de cumplir con todas tus obligaciones, no antes. Claro. Bueno, acá lo que pasa es yo te lo dice, que me no pago la luz, no pago el agua, no pago el gas, porque esto estoy está bárbaro, en me un alcanza fondo la común plata. de inversiones que se llama Carlos Pellegrini del Banco Nación. A mí lo que me contaban es que en realidad lo que pasa es que el ministro Caputo los obliga, incluso hay algún decreto en relación a esto, los obliga a todos los organismos públicos, toda la plata que tengan, ponerla en colocaciones del Tesoro y un poco este fondo, no directamente el Garrahan, pero sí este fondo común de inversiones, tiene que ir con toda la plata que tiene a las colocaciones del Tesoro, para que Caputo no pierda las colocaciones del Tesoro. Entonces, absolutamente, es la idea de superávit a cualquier costo. Es decir, hay gente, había un chiste que decía, hay gente que quiere ser moderada y con tal de ser moderada está dispuesta a fusilar para seguir siendo moderada. Pero hay un tema con la empatía, y acá es lo ¿no? mismo, acá queremos, por el bien del pueblo argentino, tener superávit fiscal. ¿Y qué va a hacer para eso? Vamos a matar la mayor cantidad de a poco argentino posible para tener superávit fiscal. Fenómeno. Es decir, son detalles los argentinos. Bueno, a mí lo que me preocupa es esto. Primero, el gobierno tiene que mostrar algún signo vital. El gobierno tiene que tener un golpe de humildad fuertísimo. Si el gobierno tiene un golpe de humildad y llama a los demás, me parece que ahí se pone en juego una cosa muy fuerte. Ahí se pone en juego quién quiere apoyar la institucionalidad y quién no quiere. Te voy a pedir un se viene. Porque ¿La esto... votación? No es la votación. Acaba de pasar esa información oficial por parte del Banco Central. El Banco Central vendió hoy en el mercado de cambios 53 millones de dólares. Se rompió el esquema de bandas, señoras y señores. Estamos todavía a 6 semanas de la elección nacional y el gobierno ya empieza a liquidar los dólares del Fondo Monetario Internacional, la deuda que van a tener que pagar tus hijos, los hijos de tus hijos y demás, para tratar de mantener el dólar a raya. Entonces hoy, primera jornada en que se rompe el techo de la banda cambiaria, todavía a más de 6 semanas o a 6 semanas de las elecciones, el Banco Central vendió 53 millones de dólares en el mercado de cambios. Mala noticia para el gobierno, ¿no, Felipe? Sí, muy mala. Quiere decir que la inestabilidad genera una presión sobre el dólar. Una presión por el dólar que entiendo que debe ser más de empresas que de personas particulares, pero es presión al fin. Sí, muy mala noticia. Yo creo que la salida política está en manos de Milei, si Milei puede, y al mismo tiempo, miren, al mismo tiempo la oposición en general, o si quieren ustedes las distintas oposiciones que hay, no estarían de ninguna manera dispuestas a hacerse. ¿Hay distintas oposiciones? Y van a estar de acuerdo en el Garrahan, ojalá estén de acuerdo en el presupuesto universitario, ojalá estén de acuerdo en limitarlo, cambiar la ley del requerimiento para que un DNU sea legítimo, y así podemos seguir. Sí. Echar para atrás el DNU 70 de a poco y dejar sin efecto muchas cosas. Ahora, hay distintas oposiciones pero hay un denominador común en las oposiciones. Ninguna de las oposiciones está dispuesta a tomar el control de la Argentina en estas condiciones. ¿Y cuáles serían las condiciones para que una oposición esté dispuesta a hacerlo? Pero un acuerdo con el gobierno primero, un acuerdo con las demás fuerzas, por el consenso, lo que falta en la Argentina a gritos desde hace años, que es el consenso, una Argentina del odio, del enfrentamiento, del que todos quieren tener razón, pero ninguno quiere tener una solución, y bueno, buscar ese consenso. ¿Y cuál es el socio del consenso? El miedo. El miedo a la disolución, el miedo a lo que ya hemos vivido tantas veces, tiene que ser el socio del consenso. ¿Y qué ves en el peronismo? La Argentina empezó a crecer a partir de un consenso que se empezó a lograr en el 2002 y que adquirió un líder muy fuerte en el 2003. Claro. ¿Y cómo ves específicamente al peronismo del que vos formás parte, del que vos hiciste tu buena parte de tu historia política? Y te lo hago un poco más corto. ¿Qué ves en Kicillof? ¿Qué rol ves de
Cristina? ¿Ves alguna figura apareciendo del interior del país, un Yarlora, una figura de ese orden? ¿Qué ves ahí? Mira, en las elecciones hay muchos temas muy importantes. En primer lugar, yo creo que va a haber mucho menos votos para Milei que los que tuvo, muchísimo menos, en todos lados. Es decir, que aún donde ganara, Milei va a ser por poco. Sí. En segundo lugar, creo que tenemos una situación de peronismo muy fuerte en Buenos Aires. Está peleado Santa Fe, antes no estaba peleado, ahora está peleado Santa Fe. Y en Córdoba, el cordobesismo que triunfa, al mismo tiempo que se alía con otros gobernadores, pero son como islotes. Son como islotes. Y hacen falta definiciones. Yo diría que no hay que encontrarse tanto por la cuestión electoral como encontrarse por definiciones. Y para mí las definiciones pasan por una ley que siempre tuve cuando gobernaba y que creo que la primera. No podés tener muchas prioridades, tenés una por vez. Estoy pensando en el mediano y largo plazo. Pero una por vez. Tiene que haber coincidencia sobre qué hacemos argentinos con la deuda. Primer consenso. Si no hay consenso sobre eso, no hay consenso sobre ningún otro tema económico. Porque las barreras, las montañas, los Andes que vienen en vencimiento, ponerlo en gráfico de barras, que vienen en vencimiento son imposibles. Entonces seguir haciéndose el que no pasa nada y después llego al gobierno y tengo el mismo problema y tengo que... No. Acá hay un basta de la gente. Y entonces tiene que haber un acuerdo sobre la deuda, que es un acuerdo que va a requerir una unidad política muy fuerte para aguantar el cimbronazo que puede venir internacional. Pero con Milei no te da la sensación, no le da la sensación, Pero Felipe, he dicho solamente el primer consenso. Claro, si tenés ese consenso, puedes ir al otro. El segundo consenso es la seguridad. O el gobierno que sube en la Argentina por elecciones, estoy hablando del 27, tiene una enorme capacidad de investigación criminal del Ejecutivo, de investigación, no de represión, no de policías en la calle solamente, no, investigación criminal pensando en el alto crimen. En el alto crimen, es decir, en el tema comercio y distribución de drogas, combinación con políticos, combinación con otro tipo de dirigentes, combinación con empresarios, etcétera. ¿Qué es lo que te da poder frente a un enorme poder económico que está alrededor del presidente, pero sabiendo que el verdadero poder está en el poder económico? La capacidad de investigación criminal que tengas te da un enorme poder. Nadie jode si vos tenés capacidad de investigación criminal en serio y un grupo de jueces que están dispuestos a seguirte. ¿Entendés lo que digo? Sí. Primero el Ejecutivo se arma de... Eso lo sé, porque el 95% de la gente en la que está presa en Argentina está presa por flagrancia. Y un porcentaje muy bajito por investigación criminal. ¿Cuándo sentís que el Estado es fuerte? Cuando hay investigación criminal sobre alguien fuerte, sobre alguien pesado. ¿No es cierto? Sí. No me refiero solo a lo político, me refiero a empresarios, jueces, lo que fuera. Eso hace falta para que el próximo Ejecutivo sea fuerte frente al sistema económico. Pero ya hablas del próximo y en o sea, porque vos decís, mira, y autocrítica. Pero si no tenés claro para dónde vas, ni arranques. Primero convengamos qué va a hacer con la deuda. Si no, ¿de qué hablamos? ¿De un nuevo gobierno que ignore las cosas? No, pero digo, ¿cómo sigue el gobierno de Milei? ¿En quién se apoya para gobernar? Pero avívense, los mercados cautivos. Somos mercados cautivos de la energía. Hacen con nosotros lo que quieren con la colaboración del gobierno. Mercado cautivo. ¿A dónde te vas si no tenés luz? De norte, de sur, de la, lo que fuera. A ningún lado. Somos mercado cautivo. Entonces nos hacen pelota por eso. Somos mercado cautivo de los medicamentos. ¿Cuántos laboratorios hay? ¿Te crees que hay muchos? No hay muchos, están concentrados. ¿Cuántas alimentarias grandes hay? Los combustibles, te sumo. Te dije la energía Claro, en general. sí. Somos mercado, entonces tiene que haber un ministerio de mercado cautivo, por decirlo de alguna manera, es decir, una política para mercado cautivo. Bueno, en Estados Unidos, el Estado es el primer defensor del cautivado en un mercado. En Estados Unidos. En lugar de ser el primer ofensor como es hoy. En Estados Unidos la Secretaría de Comercio es históricamente los organismos más fuertes que Pero tiene quiero decir, la realidad argentina, ¿cómo se volvió? ¿Por qué decimos que la inflación es falsa? Porque vos sabés que sos mercado cautivo en mil cosas. Claro. Que tenés que bancarte y no tenés salida. ¿No es cierto? Entonces, que el gobierno tome esos problemas. Y el cuarto es la adolescencia. El cuarto problema en la Argentina es la adolescencia. Es decir, el futuro. La adolescencia tiene que ver con mil cosas.
deporte, cultura, etcétera, universidad, droga, salud, mil cosas. Bueno, adolescencia, como el gran tema Totalmente. del futuro. Entonces dije, un primer gran tema es deuda, un segundo gran tema para mí es la fortaleza del nuevo gobierno. No podés tener un gobierno débil. Y la fortaleza viene por su capacidad de investigar criminalmente. Para mí. Además de los votos. La tercera que dije, y perdone que sea repetitivo, la tercera que dije es mercados cautivos. Sí. La cuarta es adolescencia. Entonces, si vos tenés claras las prioridades, después podemos hacer acuerdos políticos. Otra cosa que hay que hacer es reformar la Constitución y sacar las elecciones de medio término. ¿Cómo vamos a hacer pactos en un país destruido si a los 2 años el tipo que pactó con vos está en contra tuya? Claro. Hay mucho incentivo para que el otro lo llame. Pero no, claro. Felipe, muchas gracias por venir, Bueno, discúlpeme que le dé la lata, pero No, está por muy favor. bien. ¿Pensamos el mediano y largo plazo? Sí, ¿O no totalmente. si vos tenés mediano y largo plazo, podés saber qué hacer hoy. Ahora, si no tenés mediano y largo plazo, no sabés qué hacer hoy. Totalmente. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Felipe Solá, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, acá en Se Viene, uno de los referentes más importantes del peronismo.